Voy a pedirles que levantemos nuestra Biblia en alto antes de que vayamos a nuestro texto en ella y vamos a decirlo fuertemente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Qué bueno que es Dios. Insisto que Dios es bueno. Así que esa es una de las características que vamos a ir agregando, uno de las formas del carácter y esencia de Dios es que Él es bueno. Y además podríamos decir que Dios es un Dios que tiene algo muy interesante. Es que Él es revelador. ¿Qué significa? Que a Él le gusta enseñar. Es didácticamente el mejor maestro. A Él le gusta revelar. Y quiero que vayamos allá a Romanos y vamos a empezar en el verso 22. Y con la bendición del Señor posiblemente estaremos terminando en el verso 27. Así que vamos a leer en el capítulo 1 de esta manera. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oremos. Señor, te damos gracias, porque esta mañana nos has enseñado acerca de quién eres tú, no pretendiendo con esto, Señor, decir que te conocemos, sino sencillamente que hemos sido abordados por tu gracia para iluminarnos un poco más acerca de tu carácter y tu esencia. Hemos adorado, Señor, en esta mañana tu nombre, hemos ofrendado y hemos participado, Dios, de todas y cada una de las cosas que están preparadas para este homenaje, para esta rendición, para este culto y adoración solamente a tu nombre. Ahora pedimos que la guianza de tu Espíritu continúe abriendo nuestras mentes y corazones para hacernos entender la revelación que viene de ti, que tu Espíritu actúe en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que podíamos llamar nosotros la verdad, una dosis de verdad que Dios nos otorgó al conocer su revelación, a conocer quién era Dios. Pero dentro de esa revelación que Dios tiene, hoy nos va a permitir entender dos cosas muy puntuales, muy específicas. Por un lado, lo que es la necedad, lo necio del hombre, del ser humano, y lo hablamos en términos generales de la humanidad, no solo del hombre varón, sino el hombre en su acepción general. Lo necio que es la falta de sabiduría, de entendimiento, la cual había sido ya narrada como lo veíamos la semana anterior. Pero además de ver al hombre en su necedad y su comportamiento que revela esa necedad, vamos a estar viendo actos de Dios, dos actos de Dios vamos a ver hoy, que son muy importantes que lo tomemos en cuenta. Son dos actos de Dios de entrega. La semana próxima vamos a estar viendo el tercero y más amplio de ellos, pero hoy vamos a estar analizando acerca de dos entregas que Dios nos habla en ese texto. Entonces, como introducción, vamos a tener claro que vamos a estar hablando de la necedad del hombre y esto que provoca justamente la entrega de Dios. 4 aspectos importantes. Y vamos a comenzar en el primero de ellos, indicando acerca justamente de esa sabiduría necia
que tienen los hombres. Y hablamos de una sabiduría necia porque aunque suena a contradicción, todo este texto está lleno de convergencias y contradicciones, comparaciones completamente distintas una de otra. El texto nos dice en el verso 22 que los hombres, refiriéndose al ser humano, ha profesado ser sabio. Se ha jactado el hombre, ha tenido el orgullo y la vanagloria de jactarse a decir que es sabio, que tiene sabiduría. Como un producto de sí mismo, como que si fuese algo consustancial al ser humano, el ser humano profesa, se jacta, se enorgullece de tener una sabiduría. Y vamos a aclarar, una sabiduría natural, humana, porque en concepto bíblico de sabiduría eso no tiene ningún valor. Pero el hombre profesa ser sabio. Una sabiduría que vamos a ver más adelante es una sabiduría irreal, falsa, mentirosa. Una sabiduría que no tiene ningún sustento. El hombre, habíamos visto en el verso anterior, 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias, sino que hicieron algo muy importante. Trascendental hizo el ser humano. Dice que el ser humano se envaneció, se hizo vano, se hizo necio en sus propios razonamientos. Empezó a razonar fuera de lo que le había sido revelado por Dios. En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En ese estado, el ser humano de necedad, de oscuridad, de sus propios razonamientos con los que pretende justificarse, en ese oscurecimiento de su entendimiento, el hombre se profesa, se presenta a sí mismo como si fuese un sabio. Ahora fijémonos la contradicción que contiene esto. El hombre ignoró la verdad, ignoró la revelación, se envaneció, se entenebreció y luego sale a decir que es sabio. Profesa una sabiduría, pero es una sabiduría que contradictoriamente, volvemos a lo mismo, cuando profesa ser sabio, ¿qué nos dice el verso 22 que estamos viendo? Se hizo necio. Pretendió ser sabio, pero resultó en necio. Tuvo un resultado muy diferente a lo que pretendió originalmente. Diferente, como veíamos hace un rato, a Dios, que lo que Él se propone, que lo que Él determina, que lo que Él escribe como un plan, con un propósito, luego obtiene, lo lleva a cabo, lo ejecuta, no hay margen de error. El ser humano diferente a Dios pretende ser muy sabio, y en esto podríamos discurrir pensando en que hoy existe la filosofía, hoy existe, qué sé yo, tantas y tantas y tantas áreas del saber, en donde el hombre pretende presentarse a sí mismo como sabio, pero obtiene un resultado muy interesante, un resultado de necedad, un resultado irreal. No es cierto todo lo que alcanza la sabiduría humana, para ponerlo más claro. Termina en un resultado muy diferente a la verdad, a la realidad. El Salmo 111, verso 10, lo mismo que Proverbios capítulo 7 y verso 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 9, verso 10 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Lo cual nos deja entender que si el ser humano deja de glorificar a Dios, se separa del temor a Dios, entonces está alejándose automáticamente de cualquier sabiduría. ¿Me estoy dando a entender? El ser humano, al dejar a Dios, al no tomarlo en cuenta, al ignorarlo voluntariamente, porque Él ha sido reflejado en todo lo que ha sido creado, entonces no puede tener otro resultado que sea necedad.
Llega a conclusiones que son mentira, que no son ciertas. La semana pasada veíamos el ejemplo, aquel que decía, y una corriente de pensamiento acerca del origen del ser humano, dice que nosotros venimos del sol. El sol fue el que nos proporcionó la vida. Lo cual es una falsedad, es una mentira, pero es una teoría que sostienen científicos. Es irreal. Por más que dejemos algo al sol, nunca va a tener vida. O que lo acerquemos mucho al sol, nunca va a tener vida. Porque el ser humano, en su propia sabiduría, lo único que ha logrado determinar es revelar su necedad. Por ende, vamos a tener una primera conclusión acá. La sabiduría del hombre sin Dios es necedad. Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No existe nada peor para el ser humano que ignorar a Dios. Todo aquel pensamiento, llámese religioso, llámese filosófico, llámese como se quiera llamar, todo pensamiento que ignora a Dios es por definición necedad. Es algo lejano a sabiduría. Es algo irreal. Los hombres se hicieron necios. Si usted se fija en la frase dice, ellos profesando ser sabios, se hicieron. Un producto obtenido por el propio ser humano. El ser humano se envanece, se hace necio a sí mismo. Y eso es lo que dice el texto original. Utilizando la palabra moraino, dice hacerse necio por su propia voluntad. Ahora vamos a aclarar algo. El ser humano no perdió la capacidad de reconocer la verdad. No perdió la capacidad de estar en la realidad. No perdió la capacidad de razonar, de discriminar entre cosas, qué es cierto y qué es mentira. No perdió esa capacidad. Lo que sí hizo el ser humano fue cambiar esa verdad, modificar la verdad, adicionarle o quitarle a la verdad. Y cambió de percepción, cambió de entendimiento, vio las cosas desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista a partir de su necedad. Y entonces todo lo que el ser humano abraza que no es Dios, que es contrario a Dios, es una falta de verdad, una falta de realidad, una falta a la lógica, a la naturaleza. Eso es lo que el ser humano hoy está viviendo. Está viviendo grandes mentiras. Y si lo queremos llevar a un plano no tan racional, sino más práctico, veamos los productos que nos vende, por ejemplo, vamos a decir, el comercio. Nos trae tantas mentiras y nos crea tal cantidad de necesidades que en realidad no tenemos. Pero con tal de vender, le provocan una necesidad. Vamos a ponerle un término muy claro. Cuando usted ve en un anuncio comercial a unas personas en la playa, con ese sol radiante pegando de frente, con un calor donde todos están sudando y de pronto aparece una bebida gaseosa que viene saliendo de una hielera y que está así goteando por los lados el agua que va produciendo alrededor. Fíjese que le están produciendo a usted una necesidad que usted está en su casa, tal vez está lloviendo, tal vez tiene frío, no hay sol, pero usted desea ir a tomarse eso, ¿no? Le están provocando con una mentira, con una falsedad, con una irrealidad. Le están haciendo creer como que si fuese una verdad. Y en muchos casos lo logran, ¿verdad que sí? En muchos casos lo logran, sobre todo nosotros los varones. Pero eso simplemente para poner un ejemplo. Aquí pudiéramos seguir hablando de muchos ejemplos más de cómo el ser humano en su necedad presenta situaciones que no son la verdad, que son ficticias.
porque lo que pretenden es eliminar el conocimiento que sí tienen de Dios, pero desean ignorar. ¿Por qué? Porque el ser humano pretende ser sabio en su propia opinión. Aquí lo que está atacando este versículo es diciendo, el ser humano se ha vuelto orgulloso. Por sí mismo prefiere ignorar a Dios y seguir otros caminos que no son reales, que no son la verdad, porque considera que esos son mejores para sí mismo. Y lo que diga Dios, de pronto pasa a un segundo plano, o de pronto desaparece. Es mucho mejor. Esa es la realidad del ser humano. Y veamos qué pasó después de que el ser humano se catalogó a sí mismo como un sabio necio. Hizo un cambio que reflejó esa necedad. Fijémonos, verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano propone en su gran sabiduría hacer un cambio mejor. Vamos a quitar toda la gloria de Dios en la creación, todo aquello que me habla de Dios, todo aquello que me llama a una adoración a ese ser infinito, inmutable, a ese ser perfecto, eterno, y mejor vamos a cambiarlo por otra cosa. ¿A qué gloria de Dios dice ahí que se refiere? Dice, y cambiaron la gloria de Dios. Pero si nos devolvemos unos versos atrás, nos damos cuenta que la gloria de Dios es esa revelación de su poder y su deidad, que dice que han sido reveladas. Fíjense. Verso 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esa gloria que hay en todo lo que vemos a nuestro alrededor, en toda la naturaleza, en todo lo que ha sido creado, nos está gritando, nos está diciendo, nos está testificando continuamente que Dios es grande, es poderoso. Y además de poderoso, es un Dios que sostiene todas las cosas eternamente. Eso es lo que significa ser eterno. No tanto duración, sino una constancia, un mantenimiento, una continuidad en Dios. Porque el sol sale todos los días. Porque todos los días los pajarillos comen. Porque todos los días Dios sigue sosteniendo su propia vida y la mía. Es un Dios constante en poder, continuo, eternamente y para siempre. Y todo eso que ha sido revelado, parte de la gloria de Dios. El ser humano ha dicho, mejor lo cambio, mejor lo ignoro. Todo eso que está ahí y que es real, voy a cambiarlo por irrealidades, por mentiras. Y no es así, veamos, verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahora, es interesante, yo quise estudiar un poco la palabra incorruptible y después de mucho estudio me di cuenta que la palabra lo que significa es la cualidad de no poderse corromper, ¿verdad? El que Dios sea incorruptible, a lo que nos lleva es que, como Daniel nos ha enseñado suficiente en el día de hoy, Dios no cambia, no puede modificarse, se mantiene en la esencia misma que ha sido siempre y no puede haber ningún grado de corrupción, de degradación, de alteración. Dios tiene la esencia de ser incorruptible. No puede cambiar. Eso es lo que nos dice la palabra original. Dios se ha revelado en sus actos, se ha revelado por sí mismo. Él no está sujeto a ningún tipo de cambio, a ningún tipo de corrupción. La palabra original de la que viene esta, que se usa en el griego, es amarantinos. Y comentaba con mi esposa en esta semana que viene de la palabra amaranto. ¿Saben qué es amaranto, verdad? Es una flor bien linda, el amaranto.
preciosa, que tiene una característica conocida en el mundo científico como la rosa que no se destruye, como la flor que permanece y que no se destruye, porque resulta que ella puede crecer en tiempos muy húmedos, en tiempos muy secos, en alturas llegando a estos grados del hielo, como también en desiertos, y es una rosa que no se corrompe por nada del mundo, se mantiene, y por eso le llaman la rosa eterna. El amaranto, que por cierto tiene muchas cualidades y muchas proporciones para nuestro cuerpo que son de sanidad, ¿verdad? Aquellos que les gusta ahí lo natural, pues si consiguen amaranto es buenísimo para la circulación y todo ese montón de cosas. Pero hay algo importante de esta palabra. Lo que interesa de la palabra es que es una rosa que no se corrompe, que se mantiene y que dura aún en circunstancias del clima muy desfavorables. Esa es la gloria de Dios. Una gloria que no cambia, que se mantiene, que no se muta, que está continuamente siendo la misma. Y quiero adelantarle algo, porque esto también, estudiando los versos paralelos a esta palabra, me encontré. 1 Corintios 9:25, y nos dice que nosotros tengamos una lucha como hijos de Dios, tengamos una lucha constante por mantenernos incorruptibles, como nuestro Señor es incorruptible. Y no solo eso, sino que en 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 4, voy a decirle algo tremendo para que se lo guarde usted, es una promesa preciosa de Dios. Dios tiene para usted y para mí preparada una corona incorruptible, inmarcesible. Lo que Dios tiene para usted no se modifica ni aún al transcurso del tiempo, sean tiempos favorables, sean tiempos desfavorables. Es una cualidad importante. Esas riquezas en Dios, esas bendiciones en Cristo Jesús, ahí están, no cambian, no se modifican, son eternas. Pero regresemos acá, el hombre viendo esa cualidad de Dios, de la gloria de Dios que no cambia, que es incorruptible, que se mantiene, ha decidido cambiarla. Nosotros sí cambiamos, decía Daniel. ¿Y en qué la cambió? En una semejanza de imagen. Esta palabra como que es una redundancia, porque semejanza e imagen se parecen, ¿verdad? Una semejanza es algo que se parece a, y una imagen es una proyección de algo. ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre, lejos de ver la gloria de Dios, contemplarla como es, adorarla y glorificarla como es, ha preferido hacerse una imagen. Ha preferido hacerse algo muy semejante. Vamos a cambiar, no vamos a adorar eso porque es Dios. Voy a preferir mejor hacerme una semejanza de una imagen de un hombre. ¿Qué le parece? Y voy a adorar al hombre mejor. Lo voy a tener como mi propia imagen, como mi propia semejanza. La palabra que se esconde detrás de las dos es ídolo. Un ídolo al cual yo le voy a dar el crédito por todo lo creado. ¿Qué le parece? Creamos nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses. Y el primero de ellos dice, vea, en vez de adorar a Dios, creador de todo lo que existe, vamos a adorar primero y vamos a tener como ídolo al hombre. Vamos a idolatrar al hombre. En todas sus formas hasta el día de hoy le podemos llamar humanismo. Antropocentrismo. El hombre es el centro de toda la creación. Y al ser el centro de toda la creación merece todo el honor y todas las glorias. Y de ahí empezamos a ver cómo en nuestras iglesias se predican cosas como que Dios siempre quiere que usted esté sano, nunca enfermo. Como que Dios siempre quiere que usted vaya triunfando en todo y nunca va a tener ni una sola derrota. Como que Dios siempre quiere darle a usted solamente lo mejor y usted no puede ser menos que nadie.
Empiezan a decirnos cosas como que Dios solamente le quiere multiplicar a usted sus recursos económicos. Dios es un Dios de prosperidad. Lo ama tanto, ¿verdad?, que empezamos a levantar una imagen del hombre por encima de la imagen de Dios. Todo ello mentira. Todo ello irreal, falso. Porque el ser humano es una de las demás creaciones de Dios. Igual los pajarillos todos los días comen como usted y yo. Igual todos toman agua, igual todos tienen a disposición los recursos, igual que usted y que yo. Así que pensar que somos el centro de las cosas, yo creo que estamos un poco lejanos de eso. ¿Que es corona de la creación? Muy posiblemente que sí. ¿Que es el objeto de salvación? Correcto. Pero un propósito tiene, y es el mismo propósito que comparte con el resto de la creación. Nada más elevar la adoración y la glorificación, la exaltación a nuestro Dios. Para eso nos crearon. No para que estés a tus anchas, a los gustos y placeres más amplios y grandes que tú quieras. No, nunca dice eso la Biblia. El ser humano ha decidido hacerse su propio Dios. O peor, vean que el texto dice también que se atrevieron a elevar a la estatura de Dios, aún a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Y todavía, usted se va a algunos lugares por ahí en India y otros lugares por allí, y tienen como deidades a los animales. En ciertos lugares de la India usted no puede matar una vaca, no puede matar un elefante. Y sencillamente, si se le ocurrió a la vaca o al elefante posarse en el puro centro del camino, todos se detienen hasta que algún día quiera levantarse, porque no podemos ni siquiera irlo a golpear o a mover. Porque son los dioses de ellos. ¿Qué está haciendo el ser humano? El ser humano está diciendo: no le voy a dar gloria a Dios, no lo voy a honrar, sino que voy a cambiar y voy a hacerme una propia imagen a una semejanza de Dios y lo voy a adorar. Eso es lo que hace el ser humano. Todos caemos en eso. No reconoce al Dios revelado, sino que hace un ídolo de sí mismo. Esto no es otra cosa más que estar atacando. Si en el pasaje anterior era el orgullo, aquí nos está atacando la idolatría. Y el ser humano es idólatra. Si no adoras al ser humano, si no adoras a los animales, adorarás a tu tiempo, adorarás a tu familia, adorarás tu trabajo, algo vas a adorar, porque usted fue creado y yo para adorar. Y si no se lo doy a Dios, a algún otro se lo estoy dando, pero no se lo estoy dando a Dios, estamos mal. Cambiamos el orden. Ahora vivimos bajo mentiras, ya no vivimos bajo la verdad de Dios, que es la única verdad que existe. Muy bien. Lo peor del caso es que la imagen que escogimos, primero, el ser humano es 100% corruptible. Mientras que Dios no cambia, el ser humano cambia por cualquier cosa. Hay cosas en que una vez dicen: yo esto no lo cambio, pero cuando me presento al primer desafío, la verdad es que mejor lo vamos cambiando, ¿verdad? Porque el ser humano sí cambia, sí se corrompe, sus intereses cambian continuamente. Tener un Dios que cambie continuamente, que se modifique y que se corrompa, eso fue lo que el ser humano escogió. En vez de tener al Dios, creador de todo, empezó a agarrar cada una de las criaturas y hacerlas su propio Dios. Esto es una palabra por ahí que vamos a ver más adelante, en donde vamos a ver que el ser humano cambia. En vez de buscar la causa de las cosas, prefiere los efectos. Pero ya casi llegamos allí. Cerramos este punto diciendo: el ser humano viola el primer mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te harás
imagen. ¿Y qué dice aquí el texto que hizo el hombre? Se hizo imágenes. No tendrás ídolos. ¿Y qué hizo el ser humano? Hizo ídolos. ¿Se acuerdan precisamente cuando les estaban dando esos mandamientos que estaba pasando con el pueblo? Habían hecho un becerro, ese día escogieron un cuadrúpedo, ¿verdad? Un becerro y lo levantaron como si fuese su Dios. Con Roboam sucedió exactamente lo mismo. Hizo 2 becerritos, puso uno en una ciudad que se llamaba Jai y otro en una ciudad que se llamaba Betel. Y mandaron a adorar a todo el mundo ahí para que no fueran a adorar a Dios en Jerusalén. El ser humano comete una y otra y otra y otra. No en broma, aquellos que nosotros admiramos y que queremos comportarnos exactamente igual, sea en la música, sea en el cine, sea en el teatro, sea donde sea, les llaman ídolos. Ahora se me dirá, pero es que yo no comparto eso. No, pero es que no es que lo comparta, es que sencillamente cuando hacemos una revisión de nuestra vida y no estamos rindiendo culto, honor y gloria en cada aspecto de nuestra vida a Dios, alguien o algo, o usted mismo, se está dejando esa gloria, esa honra, esa adoración. Vamos viendo en estos primeros aspectos la necedad del ser humano, la necedad del cambio. No hay por qué cambiar, Dios es el mismo. Las reglas iniciales se siguen manteniendo exactamente iguales. Esa es la única verdad que existe. Que Dios hizo, Dios creó, Dios mantiene, Dios sostiene. A Él toda gloria. Eso no ha cambiado. Pero hay algo que Dios sí hizo y que yo quiero que lo veamos, que es parte de las entregas de Dios. Vamos a ver hoy 2 entregas. Versos 24 y 25, leamos la primera entrega. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios ha determinado, al ver que Él se revela al ser humano, y el ser humano decide cambiar la gloria de Dios en semejanza de sus propios ídolos y sus propios dioses, Dios hace un acto deliberado voluntario y dice: yo los entrego. Dios ha determinado entregar al ser humano. ¿Qué significa que Dios entrega? Es parte de la ira de Dios. Es la ira pasiva de Dios. Es la ira de Dios donde Él deja de hacer. Porque vendrá un tiempo donde la ira de Dios es una ira activa. Él mismo va a traer si lo podemos poner, su brazo fuerte en contra de los suyos y les va a hacer de sus enemigos, y les va a hacer la guerra y los va a exterminar, y van a sentir el ardor de la ira de Dios cuando Él revele esa ira y deje caer toda su potencia en contra de sus enemigos, de los que no son los suyos. Pero en este caso vemos un adelanto de la ira de Dios, en donde Dios es pasivo. No deja caer su ira, sino que sencillamente retrae sus manos y hace una entrega. ¿Sabe cuál es la idea de entrega? La idea de entrega que se esconde detrás de este texto es la misma idea de cuando usted lleva a alguien que es un convicto, que lo anda buscando la justicia, y usted va y se lo entrega ahí para que esté en la cárcel en espera de un juicio. ¿Ve? Ese es el acto de Dios. Dios dijo: yo los entrego a su propia inmundicia. Me retraigo, dejo de procurar su santidad, su limpieza, dejo de cuidarlos de cualquier maldad y más bien los entrego a su propia inmundicia. La palabra que mayor semejanza tiene es que Dios
abandonó al hombre. Yo sé que suena difícil, suena duro, pero es una gran realidad. Con Cristo, cuando estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Él levantó su mirada al cielo en cierto momento y le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuidado, lo confundimos. Y a propósito lo hice. Una cosa es desamparar y otra cosa es abandonar. ¿Qué significa abandonar? Significa irme de su lado. Me voy. Allá estuve con ustedes, seres humanos, les mostré mi gloria. Ustedes profesaron ser sabios, pero se hicieron necios y me cambiaron. Yo los abandono, me voy. Hasta luego. Mi compañía, mi cuidado, mi sostenimiento y todo lo demás lo retiro de usted y me alejo de usted. De hecho, vamos a ver en Romanos que por cuanto todos pecaron, están separados completamente. No están con Dios. Dios los abandonó. Con Cristo no hizo eso. No podía. Era uno mismo. Dios no se puede separar de sí mismo. Imposible. A Cristo lo desamparó, eso sí. ¿Qué significa desamparar? No prestarle el amparo que necesitaba. De tal manera que yo puedo estar con mi hija y que alguien venga a agredirla y yo no haga nada, la desamparé. ¿Me voy a entender? Ahí estoy con ella, pero no le presto el amparo, el auxilio. Eso no lo hizo Dios con el hombre. Dios con el hombre dejó ahí y se retiró, se fue, lejos. Eso hizo el ser, eso hizo Dios. ¿Pero por qué motivo lo hizo? Veamos cómo empieza el versículo. Por lo cual. O sea, los dos versos anteriores que dicen que el ser humano se hizo sus propios ídolos. El ser humano escogió cambiar la gloria de Dios en semejanza de sus propias imágenes e ídolos. Eso provocó que Dios dijera: bueno, entonces yo los entrego, los abandono, me retiro, me voy. Está duro, ¿verdad? Algo pasa, vamos a ver. El ser humano no puede rechazar a Dios y creer que no va a recibir las consecuencias de eso. No puede. Así de sencillo. Nos encanta aquel pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18, mas los que no han creído ya han sido condenados, porque no creyeron en el Hijo de Dios. ¿Esa condena cuál es? Dios se hace a un lado, los entrega. E insisto, es una entrega para que estén en su propia cárcel. ¿Cuál es su propia cárcel? Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Fíjese qué cárcel en la que Dios dejó al ser humano, en su propia inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones. Allí entregó Dios al ser humano. En esa cárcel, ¿para qué? Para que un día venga el juicio. Porque Dios no es que se hizo a un lado, los dejó y dijo, me olvido de ellos. No, para nada, Dios no olvida. Daniel nos dijo que Dios no olvidaba. Un día viene el juicio para el ser humano. Por esa necedad Dios ha decidido la entrega. Ahora, vamos a aclarar aquí un aspecto porque si no, esto se vuelve demasiado oscuro, desesperanzador y lejos de eso sea, para nada. El ser humano en sus propios razonamientos se ha envanecido, se ha hecho necio y ha comenzado a adoptar la mentira como si fuese verdad. De tal manera que el ser humano, aunque no perdió la capacidad de reconocer la verdad, es lo cierto que ha decidido no reconocerla. Con una gran excepción. Dios se reserva el derecho
demostrar su verdad a quien Él lo determine. A quien Él quiera le muestra su verdad. Le abre los ojos. El pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. La única forma de que el ser humano salga de esa condición es que Dios en su gracia infinita traiga su verdad, traiga su luz al corazón de esa persona. Y eso es un derecho reservado por Dios, porque todo ser humano se ha envanecido, todo ser humano camina en oscuridad y en mentira, todo ser humano se pierde, todo ser humano se corrompe o se corrompió, para ponerlo en un correcto término. Dios se reserva siempre el derecho de revelar la verdad a quien quiere. Romanos capítulo 8 y verso 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que viene y se posa sobre la persona y le da testimonio que éste es un hijo de Dios, que ha venido a vida, que estaba muerto, pero ha sido salvo por la sangre de Cristo. Ese convencimiento, esa iluminación, Dios la da a quienes escogió de antemano por medio de su Espíritu para que comprendan ellos la verdad. Los demás continúan cegados, continúan viviendo en sus mentiras, en sus razonamientos. Voy a aclarar algo: Dios no impulsó al ser humano a pecar. Dios no impulsa, no promueve, Dios no envía al ser humano a pecar, sino que hizo, lo entregó, lo dejó a su propia concupiscencia, a su propia inmundicia. Eso fue lo que hizo Dios. Viendo que el ser humano se hizo necio, Él se retrae, Él se retira y deja al ser humano vivir bajo sus propios conceptos. Lo único que hizo Dios es no impedir que el ser humano pecara. Eso fue lo que hizo. No le impidió, sino que se hizo hacia atrás y dijo: como usted quiera, siga razonando por allí, manténgase bajo sus propios criterios. ¿Por qué dicen las concupiscencias de su corazón? El corazón es el órgano central de la vida. Ahí es donde están todas esas corrientes de pensamiento, toda esa esencia del ser humano, su corazón. Lo que piensa, lo que siente, lo profundo que nadie puede ver, reposa en ese órgano, físicamente hablando, pero sabemos que se refiere a un nivel interior. Y Mateo capítulo 15, quiero que vayamos por ahí y que veamos lo que Jesús, quien habla la verdad, quien no se corrompe, nos dice que pasa allí en esas turbulentas aguas del corazón. Dice Mateo capítulo 15, versos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde sale toda esa concupiscencia? ¿De dónde sale ese comportamiento pecaminoso? Del interior, de la profundidad, de lo interno del hombre. De tal manera que no podemos nunca decir que es Dios el que provoca al ser humano a pecar. Al contrario, Dios provoca con toda la creación, con todo lo visible, provoca que nosotros le adoremos, le exaltemos, que tengamos un comportamiento debido y ordenado conforme a su regulación, conforme a sus leyes. Sigamos, ¿qué les parece? Dice el verso que estamos estudiando, verso 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese lo que pasó con el ser humano. El ser humano comenzó a deleitarse en sus propios gustos, en sus propios deseos, en su corazón, en su inmundicia, en su corrupción.
Y al empezar a hacerlo, lograron un resultado interesante. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? Insultaron, afrentaron, avergonzaron entre sí sus propios cuerpos. Eso hizo el ser humano. Aclaramos, el ser humano no tenía ese propósito originalmente. Originalmente el hombre no dijo, yo pensé y voy a deshonrarme a mí mismo. No, nunca lo pensó. Lejos de eso, más bien dijo que él se quiso hacer una semejanza de un Dios para sí mismo. Pero en su necedad encontró un resultado diferente. ¿Cuál fue ese resultado? Se deshonró, se avergonzó, se insultó, se afrentó a sí mismo, se puso en vergüenza. Eso hizo el ser humano. De tal manera que su caída no solo fue por el abandono de Dios, sino por sus propias acciones, por su propia forma de ser. Cada vez que nosotros actuamos con nuestros propios instintos, con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio querer interno, ese que está ahí en el corazón, me refiero al ser humano no regenerado por Dios, ese resultado será deshonrarse a sí mismo, desacreditarse a sí mismo, avergonzarse a sí mismo. Dice, ¿por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vamos a ver, ¿por qué dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Porque comenzaron a hacer pensamientos, construcciones mentales, argumentos, y cambiaron todo lo que Dios había dicho y empezaron a usar su mentira. ¿Y por qué en sus propios cuerpos? Porque vamos a hacer algo. Y voy a decirles aquí una verdad que tal vez altera, pero bueno. El cuerpo es el instrumento donde se manifiesta nuestra vida, ¿no es cierto? Ahí. Pero el ser humano bien puede existir sin el cuerpo. No estoy dando apertura aquí a ideologías y pensamientos gnósticos ni nada por el estilo. El ser humano subsiste, existe, aún sin el cuerpo. Por allá tenemos una referencia en 2 Corintios 12, versos 2 y 3, donde Pablo dice, bueno, conozco un ser humano que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, pero tuvo la oportunidad de ver cosas maravillosas, ¿no? Fue llevado al tercer cielo y demás. El cuerpo es un instrumento donde se manifiesta la vida, pero el ser humano mantiene su existencia aún si no tiene el cuerpo. De hecho, un día vamos a ser todos llevados adelante ante el juicio de Dios. Tengamos o no cuerpo, estemos vivos aquí o no, porque la existencia, insisto, del ser humano no se limita al paquete, ¿verdad?, que trae, al envoltorio. Muy bien. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sabe? Cuando dice la verdad, la palabra verdad, ¿qué significa la palabra verdad? La verdad significa la realidad que está en la base, en el sustento de lo que se aparenta. Vamos a ver, vamos a entenderlo así. Cuando viene una persona, que han venido muchas acá, y dice, mire, es que yo tengo una necesidad, necesito que me ayuden a pagar la luz, porque no me alcanza, porque no tengo para pagar la luz. Pero cuando se sienta usted y conversa con esa persona lo que no tiene es trabajo. Esa es la verdad. Que no puede pagar la luz es un efecto de no tener trabajo, pero la causa es que no tiene trabajo. Entonces lo que deberíamos hacer para colaborar con esa persona, ¿qué es? Por si le pagas la luz hoy, dentro de un mes viene, ¿no? Vuelve a tener la misma necesidad, vuelve a causar el mismo efecto. La verdad es que esa persona no tiene trabajo, deberíamos ayudarle a conseguir un trabajo. Ahora hay algunas personas que no tienen trabajo, pero la verdad es que no quieren trabajar. Entonces no hacemos mucho consiguiéndoles un trabajo. Por eso tenemos que, para encontrar la verdad, es la realidad que está en la base, el fundamento, la causa. Tenemos que ir ahí. Y no lo que aparenta, sino lo que está de base. Eso es, lo que está de base es la verdad.
Cuando salimos, vemos el sol, las estrellas, vemos los ciclos, vemos las leyes de la naturaleza. Todo eso es verdad porque ahí está, ahí se refleja. Es la base. Todo eso causa que otras cosas acontezcan, pero ahí está. Y la verdad es que Dios creó todas las cosas. Esa es la verdad. Pero los hombres cambian esa verdad, lo que está a la base, y comienzan a modificarla por mentira. Eso dice el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Sabe qué hace el ser humano? Empieza a rendirle homenaje a aquellas cosas que fueron creadas en vez de buscar a aquel que creó todas las cosas. Eso es la verdad. Buscar la base, buscar el fundamento. No vamos a darle gloria y honra y alabar al ser humano, porque eso es una creación. Vamos a buscar al Creador mejor. Y a ese sí lo alabamos. A ese sí le glorificamos. Cuando usted tiene un triunfo en su vida, cuando usted tiene algo positivo que alcanzó, usted nunca en la vida se vaya a pensar que fue una capacidad suya. Porque fue Dios quien le dio esa capacidad para alcanzar ese triunfo. La base y la verdad es que fue Dios. ¿Me doy a entender? Esa es la verdad. Y no andemos en mentiras. Por favor. Vivamos en verdades. El Señor es la fuente de todas las cosas. Quien no conoce la verdad de Dios, el amor de Dios, entonces automáticamente está aceptando cualquier mentira. Y aquí hay multiplicidad de cosas que podemos poner en lugar de la verdad de Dios, en lugar del amor de Dios, en lugar de la revelación de Dios. Cualquier mentira que nosotros sigamos y que demos culto y que honremos se llama idolatría. Nos mantenemos en este punto. Pero vea que Pablo hace algo interesante. Dice, verso 25 al final, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Pablo introduce otro contraste aquí en su disertación y dice, mire, todo el mundo pretendía darle culto a las criaturas antes que al Creador, y Pablo incluye su doxología, porque ese Creador, ese sí es bendito por los siglos, bendito para siempre. O en pocas palabras, no hay momento en que ese Creador no sea bendito, no sea alabado. No hay ningún momento en la historia, ni antes ni después, en que el Creador no merezca la honra, la alabanza, la glorificación. Y por eso Pablo dice, no, un momentito, yo que estoy escribiendo, yo sí no me voy en ese juego de rendir y dar culto a otros, sino que yo aprovecho para demostrarles y decirles que el único que merece alabanza y adoración es Dios, por los siglos, y lo afirma. ¿Cómo dice? Amén. Cuando usted dice amén a una frase, usted está diciendo, esa frase es cierta 2 veces. Es cierto porque es cierto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Adelante, bueno. Vamos a ver la segunda. ¿Qué le parece? Dios entregó y este fue el resultado de la primera entrega que Dios hizo. Vamos a ver la segunda entrega que hace Dios, verso 26. Por esto, por lo que acaba de pasar, por ese cambio y vivir en la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjese. Y aquí ya Dios no va a atacar un aspecto de idolatría que nace en el corazón del hombre, toda idolatría nace en el corazón del hombre, sino que va a atacar un aspecto muy práctico, el tema del cuerpo. Fíjense, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A pasiones vergonzosas Dios ha entregado al ser humano. Otra vez, reiteramos lo que dijimos hace un rato. Si Dios antes ponía un freno a las pasiones vergonzosas del ser humano,
En este momento su entrega implica, ya no hay freno. Los dejo para que sus pasiones vergonzosas, esos deseos interiores que queman y que son vergüenza para el ser humano, voy a dejarlos que vivan en eso y yo me hago a un lado de ese Dios. Yo me separo, los abandono. Esa falta de dominio propio que empieza en el corazón, al final se termina reflejando en los actos. Y Dios habla de la razón de esa entrega. Por eso Dios los entregó a esas pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Dice, pues. Ese pues es como justificar, es como en razón de, ¿verdad? Este es el fundamento para decirles eso. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y después viene el hombre. Primero habla de la mujer cayendo en impureza sexual y literalmente dice cambiando el uso natural del que es de la mujer, lo cual era la verdad, porque Dios lo dejó en la naturaleza y la naturaleza nos muestra cuál es la verdad de Dios. Dice, y dejaron ese orden natural, y después va a hablar de los varones, pero primero empieza con las mujeres, porque si usted se fija, le va a dedicar un énfasis superior al hombre, porque el hombre es el primer responsable de la creación ante Dios. Luego la mujer, tampoco lo vamos a dejar de lado, también tiene su cuota de responsabilidad, pero primero está el varón. Por eso de la mujer hace una mención, pero después profundiza con respecto al varón. Mire, y es que es muy fácil. Si usted sustituye la verdad de Dios, entonces usted va a utilizar todo lo que Dios dejó de una manera inadecuada, abusiva, contraria a la naturaleza. El uso del sexo en este caso, en el caso de las mujeres, se varió, se cambió, se degradó a una pasión vergonzosa, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque de todas formas ya habían cambiado la verdad de Dios. Ahora empecemos a cambiar todas las leyes naturales de Dios. Porque dice que es el uso natural, ¿verdad? Que es contrario a la naturaleza. Entonces vamos a cambiar el uso natural, la naturaleza, lo que Dios dejó como una ley de su verdad, la vamos a cambiar. Y ahora es muy fácil. Rompamos las leyes de la naturaleza. Y el ser humano sigue haciéndolo el día de hoy. No es algo que pasó allá en el pasado, valga la redundancia. Es algo que hoy lo vemos muy claramente reflejado. Porque empezamos a meter argumentos que tampoco son verdad y queremos justificar nuestras pasiones vergonzosas. Ahora vamos. Es interesante porque en ese orden natural ningún ser humano puede decir es que yo desconocía. La mujer no va a decir yo es que desconocía que solamente podía mantener esas relaciones íntimas o sexuales con varones. Nunca lo puede decir, porque la naturaleza física, cuando analizas a una mujer y analizas a un varón, te das cuenta que ahí es donde está el secreto de Dios, la verdad de Dios. Pero bueno, es interesante, vamos al verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. En realidad, la palabra original que está utilizada acá en vez de mujer es hembra. O sea, está tratando a un nivel de, digámoslo así, animal. Y no es al trato de la mujer, es al trato entre el hombre y la mujer, porque dice que el hombre dejó el uso natural, o el varón, o el macho, dejó el uso natural de la hembra, para ponerlo en términos más claros y más aplicables a los animales. Pero yo creo que la intención del autor fue precisamente que lo entendiéramos de esa manera, para que no razonemos a un nivel ilógico, sino que lo mantengamos en las leyes de la naturaleza, o sea, aplica para animales también. El ser humano dejó el uso normal, natural de la mujer y se encendió en lascivia hombres con hombres. ¿Se da cuenta? El verbo encender es el verbo, viene de ekaio, que significa encender hasta quemarse. O sea, no solamente se encendieron en su lascivia, sino que fue a un grado máximo de lascivia.
Dice para cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué está atacando ahí? A ver. Literalmente, el homosexualismo, como ya lo había hecho con la mujer, en el caso de las mujeres. Aquí ataca directamente el homosexualismo. Refleja la Biblia un repudio a las prácticas homosexuales, lesbianas también, para entenderlo. Y como dijo alguien por ahí una vez, me decía, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Digo, mire, pero es que usted se le olvida que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, es lo que dijo el creador de todas las cosas. Es la máxima autoridad, no es la Biblia por un libro, aunque viene en formato de libro, pero es la revelación del pensamiento y lo generado de parte de Dios para nosotros. De tal manera que no podemos decir que la Biblia repudia el homosexualismo, sino que lo claramente que debemos de decir es, Dios repudia el homosexualismo. Eso es lo que dice el texto, nos está comunicando a nosotros. Hay un repudio porque ese es el extremo que se refleja a la hora de que el ser humano ha decidido vivir en su propia sabiduría y no darle la gloria a Dios como debió haber sido. Y termina el texto diciendo, recibiendo en sí mismos la retribución, la recompensa, el pago correspondiente a su extravío. Mire, el ser humano se pervirtió a sí mismo y al haberlo hecho tiene que recibir el pago en algún momento. ¿Cuál ha sido el pago? Su degeneración, su degradación, su vergüenza de llegar a extremos de cambiar un uso natural del cuerpo. Ya no solamente es un tema de idolatría, adora o no adora dioses, ahora es un tema de práctica física del cuerpo. Y dice que la retribución de su extravío, de su error, de haber cambiado el orden normal, la retribución, la recompensa es que en su propio cuerpo está recibiendo toda clase de deshonra cuando tienen actos vergonzosos hombres con hombres y mujeres con mujeres. A ese nivel ha llegado el pago de su retribución. Y aclaro, todavía no el juicio de Dios. Solamente el pago normal por lo que el hombre ha venido haciendo. Esa recompensa, esa perversión, sencillamente es el resultado propio del ser humano. Termino diciendo, todos vivimos en esa naturaleza. Todos nacimos en esa naturaleza. Todos fuimos partícipes de esa demostración de cómo es el ser humano. Con la excepción del verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por fe vivirá. Así que si en esta mañana todavía algunos de nosotros hemos podido alcanzar a pensar que estamos viviendo en esa propia naturaleza, en nuestros propios y vergonzosos deseos de nuestro corazón, en nuestra necedad, este es el tiempo, este es el momento de recordar que el Señor, antes de darnos una verdad tan dura como esta y la próxima semana, primero nos había prevenido que existe justicia en Él y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este es el tiempo agradable de Dios, el año agradable de Dios. Así que mantengo la invitación que dice la palabra porque yo no la puedo quitar, ni la quiero quitar. Es tiempo de que vengamos al Señor y que verdaderamente nos arrepintamos y que empecemos a vivir bajo sus criterios. Pongámonos de pie para terminar en este tiempo. Dios ha sido claro con nosotros, has desnudado nuestro pecado, donde creyendo ser sabios nos hemos hecho necios,
donde nos hemos apartado de la verdad y hemos adoptado mentira, y se ha reflejado, Señor, como seres humanos, como raza humana, se ha reflejado nuestra propia deshonra y vergüenza. Y aún hoy, tristemente, algunos que se dicen hijos tuyos, Señor, quieren seguir manipulando y cambiando tu verdad, por lo cual hoy venimos arrepentidos a decirte, Señor, perdónanos. Porque alguna de esas cosas éramos nosotros. Mas hoy, cuánto gozo hay de saber que en ti somos nuevas criaturas. Y nos resistiremos, Señor, hasta el último momento de cambiar tu gloria incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Mas hoy, Dios, ve el corazón nuestro. Míranos, oh Padre. Mira si en nosotros hay camino de perversión o si alguno de los que estamos acá, no hemos alcanzado, Dios, tu perdón y tu misericordia. Te pido que llegues a nosotros, que nos alcances, que reveles tu verdad, que des testimonio de que somos hijos, que hagas nacer nuevas criaturas en esta mañana. Te lo pido de acuerdo a tu gracia y conforme a tu voluntad. Así sea en nosotros. Por lo demás, que seamos amonestados a no dejarnos llevar por costumbres idólatras, mentirosas y engañosas, sino que mantengamos siempre la pureza de tu verdad, contemplando la hermosura de tu santidad y viendo en todas las cosas creadas muestras de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.